cosplay? ¿Arte o porno? Ya que tengo su atención, vamos a empezar con este tercer videoblog que se trata de ese tema. Bien amarillista, lo sé. Gracias, leí todos y cada uno de sus comentarios, les agradezco un millón porque realmente han aportado a este tema y los voy a estar leyendo en este videoblog, así que estén pendientes. Hay que empezar diciendo que cada uno es dueño de su vida y puede hacer con su cuerpo y con sus gustos lo que quiera, para el gusto, los colores. Pero al dar nuestras opiniones tenemos que respetar al otro y no cruzar la delgada línea del respeto y saber expresarnos sin tener que ofender a los demás. También hay que aclarar de que no tenemos que malinterpretar los comentarios de los demás, así que seamos abiertos. Ahora, como cosplayer, cosmaker y amante de este hobby, este arte, a veces me siento un poco ofendida, es cierto, porque hay personas que tienden a inventar diferentes ramificaciones, como es el fanservice, el cosporno y otras variantes que se van desviando para buscar otros fines que no es el cosplay. Se puede decir que pueden ser fines pornográficos, fines para buscar fans y pues vender el cosplay como algo más. Digo, hay variantes muy creativas del cosplay como lo son el Jijinka, como veo muchas veces las ilustraciones de estos cosplayers con sus diseños espectaculares. También está el steampunk, que muchas veces lo mezclan con personajes de anime que quedan espectaculares, como lo es el de Sailor Moon. Ay, me encanta ese, algún día lo haré. También están los genderbender, siempre y cuando no lo orienten a lo que estoy hablando en este programa, sencillamente ahí se desorienta totalmente el cosplay. Y también está el furry, que te vistes todo a peluche de algún personaje que no se te ve la cara, pero está muy bueno las personas que se atreven a hacer esto. Conversando con un amigo estábamos hablando sobre este tema y él me estaba comentando que una de las páginas de una de las cosplayers más famosas, en donde siempre muestra sus atributos, un fan le preguntó en una foto donde no mostraba nada dónde estaban sus boobies. Esto me hace pensar entonces que realmente hay fans que te están buscando por el físico y no por tu arte, que son los cosplays. Entonces aquí uno se pone uno a pensar, ¿realmente quieres que los fans te sigan por eso o por el arte que realmente estás exponiendo, tus creaciones? Me pasó en una ocasión en la que posteé mi cosplay de Akane, un cosplay bastante conservador. Una chica, amo que me conversen, que me escriban sus comentarios, es muy lindo, me encanta. Pero me llamó mucho la atención porque ella me estaba diciendo que no le gustaban los cosplays, así que prefería que yo estuviera con cosplays más sexys, que me iban mejor. Pero realmente el cosplay no es siempre estar sexy, sino estar con personajes que te gusten, porque no necesariamente tienen que ser personajes que te han gustado de niñez o que tengan los mejores trajes. Sencillamente te gusta el diseño, te gusta la personalidad, es porque estás en un cosplay grupal. Cualquier puede ser un motivante para hacer un cosplay, no necesariamente tiene que ser sexy para verte bonito y exponer tu arte en esa forma. Yo he hecho cosplays sexy y no me siento mal de haberlo hecho. Un ejemplo, yo me hice mi bodysuit de Sailor Serenity en el capítulo final donde ella aparece desnuda y mi presentación fue de Sailor Moon desnuda. Claro, tenía mi bodysuit, dejaba las cosas a la imaginación de las personas, pero es lo que aparece en el anime y no estaba siendo vulgar. Dizzy es otro personaje súper sexy, súper revelador. Aún así le hice sus adaptaciones sin alterar la esencia del personaje. El personaje de Saeko es sumamente sexy y lo hice sexy sin tener que mostrar más. Si ven las ilustraciones del personaje, es súper hedgy. Pero hey, yo me divertí haciéndolo. Yo soy mujer, me gusta la sexualidad de las mujeres, pero no llegar a más allá. No vulgar, no vulgar. Desnudos artísticos. Pues este es un tema no tan delicado, porque uno puede hacer desnudos artísticos. Es un poco controversial el hecho de que el cosplay, digo, no hay muchos personajes que hacen desnudos artísticos y no se ven vulgares. Por ejemplo, Lucy de Elfen Light está en las ilustraciones desnuda, pero tú puedes hacer un desnudo artístico. Ahora, no vas a coger a, digamos, a Akane Tendo y la vas a poner con dos cerditos aquí y eso ya va como que a otro lugar. Por lo menos son las chicas que en mi opinión están vendiendo su cuerpo y se están denigrando, no se están dando a respetar como mujeres. Y discúlpenme chicas las que lo han hecho, no quiero que piensen de que Sailor Pao las está juzgando, no. Todos hacen lo que quieran con su vida,
Pero la cosa es las personas que comienzan a seguir esto como si fuera un arte y realmente no es un arte, es algo más. Viene un padre de familia apoyando a su hijo que recién está empezando en estos pasos del cosplay y de repente ve estas cosas y se queda como que, güey, esto como que no. Y apartan al niño de lo que es realmente esto, un arte. Hay que ser ejemplo a seguir de las futuras generaciones. Yo quiero ser ejemplo a seguir de las futuras generaciones. El cosplay es una belleza de arte. No puede ser sexy, pero no vulgar. Ese es mi eslogan de este video y de siempre. Así que cosplayers que realmente admiro se revelan un poco, pero hacen buenísimos trabajos como cosmakers. Les hago unos ejemplos más destacados. Como cosmaker, como cosplayer, hace trabajos divinos y a veces revela. Eso no hay ningún problema. La cosa es cuando solamente tu trabajo está dirigido a eso. Ahora, yo no estoy en contra de las operaciones. Si uno no está muy cómodo con su cuerpo, bueno, allá ellos. Realmente Dios nos hizo como nos hizo y hay que aprovechar cada uno de esos, estar satisfecho con su cuerpo. Pero entonces esto del cosplay ha llamado la atención de muchas chicas en ponerse boobies falsas solamente para llamar la atención del espectador. Cosa que, vuelvo y digo, el cosplay no es para eso. El cosplay es para exponer tu arte, el cosplay para parecerse a un personaje, no para modificar tu cuerpo y buscar más fans. Es mi opinión, no quiero ofensas de nadie, es mi opinión. Y ahora sí, hora de sus comentarios. Uno que me encantó muchísimo fue el de It School. Qué bueno que dijiste que no. Creo que es importante dejar muy claro, y estoy de acuerdo contigo, ser cosplayer no es ser modelo erótica ni mostrar cuerpo. Si bien que hay cosplayers que hacen fanservice, pero me parece muy mal que la gente esté usando el cosplay para revelar sus intenciones que quizás son otras. Creo que el cosplay es un arte como dices, pero lastimosamente me ha tocado ver casos en que un cosplayer con poca tela le guste más a los que hacen un buen cosplay y moral. Bueno, creo que ese es mi pensamiento. Saluditos. Juan Diego Galvis también nos habla del tema y nos dice: la idea de ser cosplayer es hacer el personaje por amor al arte y no por otros motivos. Sid Murty nos dice: en mi opinión, este es un mundo muy distinto donde exactamente, y pienso que como todo trae sus pros y contras, supongo. Ojeándolo, su pro más grande es que traerás una cantidad masiva de público. La mala es que no será por las razones correctas, es decir, por el arte si no lo llevas por el morbo. Y a mí, y sé que da igual lo que yo piense, pero pues me gusta la idea de ver cómo haces tu arte sin la necesidad de llevarlo a leche. Saludos desde Colombia. El que no se quería tomar una foto contigo por pena. ¡Ah! ¡Qué lindo! Bueno, estos fueron algunos de los comentarios más acertados con relación al tema. Mil gracias a todos por escribirme. Leí todos los comentarios, de verdad. Pero no voy a ponerlos todos, así que sigan comentando. Gracias, muchas gracias. Ahora quiero mandarle unos saludos especiales a las personas que me lo pidieron y estoy sumamente feliz de que lo hayan hecho. Un saludo para Mauricio Macusto. Es difícil pronunciar tu nombre, pero besitos para ti. Oh, gracias, me encantó, para mi colección de Pokémon. ¡Ah! Oh no, gracias. Tengo un nuevo llavero de Sailor Moon. Gracias, Manuel Alonso, te quiero. Mayder Pidela, un saludo para ti. Besitos hasta Maracaibo. Kitty Cristal Jiménez, un saludo muy especial para ti. Recuerda, si quieres hacer un personaje que te gusta, no importa si alguien más lo haya hecho, disfrútalo, porque si no, yo me estoy haciendo Sailor Moon y nadie podría hacer otro personaje. Todos están hechos. Así que un besito para ti y ánimo, sigue haciendo lo que te gusta. Y un saludo también a Juan Chong, que siempre está pendiente. Besitos para ti. Y un ultra super mega especial feliz cumpleaños a Dex, él es uno de mis mejores amigos ever. Desde que lo conocí, de verdad, gracias Dex por tu amistad. Feliz cumpleaños este 12 de febrero, cumple, así que felicítelo. Happy birthday to you. Spoiler alert, miren lo que tengo aquí. Es parte de mi siguiente cosplay, así que háganse una idea de lo que voy a hacer. Ahora sí, chao a todos, de verdad mil gracias por verme este tercer videoblog. Espero que les haya gustado el tema, vamos a seguir con diferentes temas cada semana. Gracias a todos, recuerden suscribirse a este canal y seguirme en todas mis redes que van a ver aquí. Gracias a todos, besitos y esperen mi especial de San Valentín. ¡Chao! Bómelo, Dex, pero besitos para ti. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasó? Así que aquí va. Es que no entendía mi letra. Oye, eso es una otra cosa.
porquería. Espérate, no sé. Tú lo pusiste a andar. Quita la cosa. Estoy pensando. Dame un segundo. Vale. ¿Te está grabando? Me llamó mucho la atención de que esta chica me decía maldito pito. Ay, la chica te decía maldito pito. El maldito pito Ok. del carro. Que posteé mi foto de Akane teniendo un cosplay bastante conservador y detesto los carros. Está mal que lo haya dicho así. Es mi sentir. Lo siento. Algo así. Pero ¿por qué